Bendiciones en este día, muchas, muchas de parte de Dios. Y vamos a iniciar con un texto que se encuentra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 1, y vamos a ir analizando un poco algunos más adelante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios, a través de su palabra, nos envía mensajes a todos. Y en este caso está hablando entonces de los jóvenes, una exhortación a ellos para que practiquen, para que busquen de Dios desde temprana edad, para que sea Dios entonces quien guíe sus pasos, para que cuando lleguen los días malos, aquí habla de los días ya de las dificultades, los días en que vamos perdiendo el vigor, los días en que llegan las enfermedades, que generalmente son en la vejez, ¿no? En los que empezamos ya como a sentir el desgaste de nuestro cuerpo, las consecuencias de no habernos de pronto cuidado, de no habernos ejercitado, de tomar decisiones negativas, de no haber cuidado entonces nuestro cuerpo, y viene la cosecha de todo lo que sembramos. Entonces, a veces nuestra vejez es con dificultades porque estamos enfermos de esto o de aquello, o muchas veces nos sanamos de una y volvemos con otra. Así como en muchos casos se ha escuchado, nos duele todo. Entonces el Señor aconseja por eso que desde la juventud eh, empecemos a cuidarnos, ¿no? Para que pensemos desde joven en Dios y tomemos conciencia del deber que tenemos para con Él mientras lo somos. No debemos, como jóvenes, entonces lisonjearnos con la esperanza de grandes cosas del mundo. A veces la juventud nos hace muy arrojados. La misma juventud, las fuerzas que a veces poseemos hacen que exageremos en muchas cosas, sin acordarnos entonces de que somos criaturas falibles y de que con el tiempo se nos va a pasar esa factura. Con el tiempo es que vienen las enfermedades. Como también hay que tener mucho cuidado de la parte moral, ¿no? La parte moral de la juventud, las pasiones malas de juventud, las cosas futiles, las malas amistades, las amistades osadas que a veces tenemos en nuestra adolescencia, y entonces esto hace que nos olvidemos que viene un mañana y que los excesos entonces traen sus malas consecuencias, ¿no? Que los excesos eh, hace que más adelante, si Dios nos va a dar una larga vida, entonces vengan eso que dice la misma palabra del Señor, que son los días malos, y en esos en que uno enfermo no tiene contentamiento, uno enfermo tal vez con muchos dolores,
entonces pierde la alegría. Ese es el consejo que está dando el Señor para evitar entonces estos fracasos. Así que es como si el Señor aconsejase, empiece ya. Estamos a tiempo, antes de que llegue la vejez, antes de que lleguen los resultados de las cosas malas que hemos hecho en esta vida. Y eso sí que son difíciles cuando se recogen. Eh, a veces, aunque digan que no, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres y hacen de mucha juventud personas miserables, personas que han caído en vicios, personas que han caído en desgracia. Y nadie dice que no, que Dios da buenas amistades. Dios regala amistades que han durado toda una vida. Personas que nos hemos criado desde la niñez con ellos, pero que tienen esos principios que nos inculcaban en épocas anteriores y que han formado de nosotros un carácter de principios y sobre todo un carácter en que necesitamos entonces la ayuda de Dios para que nos sostenga y nos ayude en todas nuestras necesidades, porque a veces decimos que porque somos de épocas anteriores no nos equivocamos, claro, nos equivocamos muchas veces, pero de ahí que teníamos nuestros padres que no nos dejaban hacer lo que nosotros quisiésemos. Habían en casa reglas, habían en casa responsabilidades que nosotros teníamos que cumplir. Y tuvimos una niñez feliz, que nos hicieron falta otras cosas, lógico, eso es muy cierto, pero que en principios y valores determinaron entonces la personalidad que hoy, gracias a Dios, tenemos, que no somos perfectos y por eso buscamos de un Dios que es el que a través de su palabra y de su Santo Espíritu nos guía a la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Pero es muy importante seguir inculcando entonces en los jóvenes esa necesidad de Dios, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad difícil. Y como decía una vez una niña pequeña a quien estábamos aconsejando, y ella decía, no, es que estos son otros tiempos. No, usted es muy zanahoria. Usted no entendería la juventud de hoy en día, esos son otros tiempos. No, los tiempos son los mismos. Lo que pasa es que las pautas desde el hogar y la sociedad actual son muy diferentes a las pautas y responsabilidades que habían en nuestros hogares, que a veces nuestros padres en su ignorancia, algunos padres en su ignorancia, se equivocaron, lógico, porque ellos también fueron criados de esa forma y excedieron de pronto el maltrato, de pronto excedieron la disciplina, de pronto algunos no pudieron ser como ellos querían que fueran, no pudieron tener lo que de pronto anhelaban, pero por eso se aconseja mucho entonces la dirección de Dios desde el hogar. En el pueblo de Israel habían dos características especiales que los padres debían de hacer con sus hijos: enseñarles un trabajo
y hablarles de Dios en todo momento. Esa es la responsabilidad de, de los padres. Viene aquí el texto 2. Antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí encontramos los fenómenos atmosféricos descritos en el versículo 2 que indican los vaivenes de lucidez y oscuridad en nuestra vida, ¿no? De alivio y de dolor que se suceden en la vejez, lo que decíamos hace un momento. A veces nos aliviamos de una molestia, pero pronto viene otra a sustituirla. Ahí habla entonces, en la parte B, habla las guardas de la casa y se encorvarán los hombros fuertes y caerán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán lo que miras por las ventanas. Entonces aquí hablamos, las guardas de la casa son los brazos, ¿no? La columna vertebral que con todo el costillar sostienen entonces a las personas. Los hombros fuertes son las piernas, perdón, que se debilitan y se encorvan en la vejez. Las muelas son las muelas y los dientes que ya empiezan entonces a caerse, ¿no? A desaparecer. Los que miran por la ventana son los ojos, ¿no? Solamente en la palabra de Dios en Deuteronomio 34:7 habla de un hombre extraordinario de vigor en la vejez. Ese fue Moisés, quien a sus 120 años no había perdido ni el vigor ni la vista. Mire usted qué especial esto, ¿no? Estas son situaciones que vemos siempre en, en nuestra vejez. Los que miran por la ventana son los ojos. Entonces, los oídos, cuya capacidad también se merma en la vejez. Llegamos a un momento en que escuchamos solo lo que nos conviene. A veces decimos que no oímos, pero lo que nos conviene sí lo escuchamos. Bueno, en el estómago ya no tenemos la misma capacidad de digerir el alimento. Y hay algunos ancianos que no pueden comer ciertas cosas ya. Perdemos el sueño. Cualquier cosita nos despierta. Por eso es que empezamos a madrugar tanto con el canto de las aves, ¿no? Empezamos a madrugarla, a escuchar las notas musicales y la música de alabanza que hacen las aves. Ustedes saben que las aves cantan y dan gracias a Dios en la mañana por el nuevo día. Miren, nos dan ejemplo a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? Alabamos, damos gracias a Dios por el nuevo día. ¿O qué hacemos? Entonces es muy importante. Por eso nosotros tener en cuenta y enseñar a nuestros hijos la garantía tan especial que es tener a Dios desde nuestra juventud, ¿no? Enseñarle al niño, enseña al niño su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Las enseñanzas de la palabra de Dios que se le van teniendo para con el hijo, nunca las olvidará. Siempre esos consejos tan sabios que da la palabra de Dios, entonces lo tendremos en cuenta. Por eso hoy es día de meditar, ¿no? ¿Cómo estoy yo guiando a mi hijo hacia el camino de Dios?
En la luz que usted tenga, siempre lo diremos. Y si hasta ahora no estamos haciendo ese ejercicio tan lindo, nunca es tarde para empezar. Que sea hoy nuestra oración colocar en todo momento nuestros hijos en las manos de Dios, que es el mejor cuidador. Dios bendiga su palabra.